Antes de la Biblia. Antes de Homero, de la Ilíada y la Odisea. Antes de los héroes griegos y los dioses del Olimpo, existió otra historia. Una historia grabada no en papiro, sino en tablillas de arcilla, bajo las arenas de Mesopotamia. Es la primera gran epopeya de la humanidad. La historia de un rey que lo tenía todo, y que lo perdió todo en la búsqueda de lo único que no podía comprar, la vida eterna. Esta es la historia de Gilgamesh. Nuestra historia comienza en Uruk, la gran metrópoli de murallas imponentes, el corazón palpitante del antiguo Same. Y sobre Uruk reinaba un hombre de proporciones legendarias, Gilgamesh. No era un simple mortal. Los dioses lo habían diseñado para la grandeza, 2/3 divino, 1/3 humano. Era más alto, más fuerte y más deslumbrante que cualquier hombre. Pero su poder era un huracán sin control. Gilgamesh era un tirano. Tomaba lo que quería. Si una casa le gustaba, la tomaba. Si un tesoro le atraía, era suyo. Y lo más terrible, reclamaba el derecho de la primera noche, arrebatando a las novias de sus bodas para su propio placer. Los hijos de Uruk no tenían descanso, y las hijas de Uruk no tenían honor. El pueblo sufría en silencio, hasta que sus lamentos se elevaron más allá de las murallas, hasta los oídos de los propios dioses. Cread un rival para Gilgamesh, suplicaron. Cread a alguien que pueda igualar su fuerza, que ocupe su mente inquieta, para que Uruk pueda conocer la paz. Los dioses escucharon. Aruru, la diosa de la creación, tomó arcilla, la humedeció con su saliva y, en el corazón de la naturaleza salvaje, moldeó a un hombre. Lo llamaron Enkidu. Enkidu era lo opuesto a Gilgamesh. Si Gilgamesh era la ciudad, Enkidu era la estepa. Era una criatura de la naturaleza. Su cabello era largo y enmarañado. Su cuerpo estaba cubierto de vello. No conocía el pan, ni la cerveza, ni la ropa. Comía hierba con las gacelas y bebía de los mismos arroyos que las bestias. Era el guardián de la naturaleza, un espíritu libre que destrozaba las trampas de los cazadores. Un cazador, frustrado, acudió al propio Gilgamesh. Rey, le dijo, hay un hombre salvaje que protege a las bestias. Es más rápido que yo, más fuerte que yo. Me impide cazar. Gilgamesh, arrogante, sonrió. No envió soldados. Envió a Chamat. Chamat era una sacerdotisa del templo de Istar, una cortesana sagrada. Ella no fue a luchar contra Enkidu. Fue a enseñarle. Durante 6 días y 7 noches, Chamat inició a Enkidu en los misterios de la civilización, el amor, el tacto humano, la pasión. Y cuando Enkidu se levantó, algo había cambiado. Las bestias, sus antiguas compañeras, huían de él. Su olor ya no era el de la naturaleza, sino el del hombre. Había perdido su inocencia salvaje, pero había ganado algo nuevo, la sabiduría. La conciencia. Chamat lo vistió, le enseñó a comer pan y a beber cerveza. Le habló de la vida en la ciudad. Y le habló de un rey arrogante llamado Gilgamesh, que se creía sin igual. Enkidu, ahora civilizado pero aún con su fuerza primigenia intacta, sintió un nuevo propósito. Llévame a Uruk, dijo. Me enfrentaré a ese rey. La llegada de Enkidu a Uruk fue un espectáculo. La gente se agolpaba para ver a este gigante velludo, un reflejo oscuro de su propio rey. El destino quiso que llegara en el momento justo. Gilgamesh, en su tiranía habitual, se dirigía a la casa de una boda para reclamar su derecho. Pero en el umbral de la puerta, se encontró con una montaña humana que le bloqueaba el paso. Era Enkidu. Los dos titanes se miraron. El rey de la ciudad y el rey de la naturaleza. Sin mediar palabra, se lanzaron el uno contra el otro. La lucha fue cataclísmica. Hicieron temblar los cimientos de Uruk. Se estrellaron contra las paredes, derribaron pilares. Eran la fuerza imparable contra el objeto inamovible. Durante horas, lucharon por la supremacía. Finalmente, fue Gilgamesh quien dobló la rodilla. Agotado, sin aliento, reconoció la fuerza de su rival. Y entonces, ocurrió lo inesperado. En lugar de asestar un golpe mortal, Gilgamesh se echó a reír. Y Enkidu le devolvió la risa. En ese momento de agotamiento mutuo, no vieron a un enemigo. Vieron a su igual. Vieron a un hermano. El tirano había encontrado a su rival, y en él, había encontrado a su único amigo. La tiranía de Gilgamesh sobre Uruk terminó ese día. Su energía inquieta ya no se centraría en oprimir a su pueblo, sino en buscar la gloria junto a Enkidu. La paz puede ser aburrida para hombres como Gilgamesh. Ahora, con Enkidu a su lado,
su ambición se disparó. Ya no le bastaba con gobernar Uruk, quería que su nombre resonara por la eternidad. Amigo mío, le dijo a Enkidu, la vida humana es corta. Los hombres mueren y son olvidados. Debemos hacer algo que nadie haya hecho antes. Debemos viajar al bosque de los cedros, matar a su guardián, y traer la madera sagrada a Uruk. Enkidu le contestó. No, mi rey. He vagado por esos bosques. Conozco a su guardián. Se llama Umbaba. Umbaba no era un simple monstruo. Era el terror encarnado, puesto allí por los dioses. Su rugido era como el diluvio, su aliento era fuego, y su mirada era la muerte. Pero Gilgamesh no aceptaba un no. Gilgamesh y Enkidu enfrentan de esta forma a Umbaba. La batalla fue brutal. El monstruo desató su poder, pero Gilgamesh y Enkidu lucharon como uno solo. Con la ayuda del dios Sol, Chamash, que envió vientos poderosos para inmovilizar a Umbaba, los héroes prevalecieron. Habían derrotado a Umbaba. Y de esta forma Gilgamesh y Enkidu regresaron a Uruk bañándose en gloria. Tras su gloriosa victoria, Gilgamesh era, en ese momento, el hombre más deseable del mundo. Tan deseable, que incluso la diosa Ishtar puso sus ojos en él. La diosa del amor y de la guerra, la más poderosa y caprichosa de las diosas, le dijo. Gilgamesh, tu belleza me cautiva. Sé mi esposo. Te daré regalos. Era una oferta que ningún mortal se atrevería a rechazar. Pero Gilgamesh no era cualquier mortal. Estaba en la cima de su arrogancia. Fue un rechazo brutal. Una humillación pública para la diosa más orgullosa. Ishtar, consumida por la ira, ascendió al cielo y corrió llorando ante su padre, Anu, el dios supremo. Padre, gritó. Gilgamesh me ha insultado de la forma más vil. Exijo venganza. Préstame el toro del cielo, o desataré a los muertos del inframundo para que devoren a los vivos. Anu, temiendo el caos, cedió. El toro del cielo descendió sobre Uruk. No era una bestia común. Con cada resoplido, habría gigantescas grietas en la tierra, y cientos de hombres caían a su muerte. Era una plaga, un terremoto viviente. Pero Uruk tenía dos protectores. Gilgamesh y Enkidu se enfrentaron a la bestia. Trabajando en equipo, con una coordinación nacida de 1000 batallas, rodearon al toro. Gilgamesh lo distrajo, y Enkidu, con su fuerza salvaje, lo flanqueó, agarró su cola y hundió su espada en la nuca del monstruo. La amenaza había terminado. Pero la arrogancia no había hecho más que empezar. Enkidu, en un acto de desafío final, arrancó el muslo del toro muerto y se lo arrojó a la cara a Ishtar, que observaba desde las murallas. Si pudiera alcanzarte, gritó, te haría a ti lo mismo. Habían matado a Umbaba, el siervo de los dioses. Habían rechazado a Ishtar. Y ahora, habían matado a la bestia sagrada del cielo y habían insultado a la diosa en público. Habían ido demasiado lejos. Uno de los dos debe morir. Sería Enkidu. Poco después, Enkidu cayó enfermo. No fue una herida de batalla. Fue una enfermedad enviada por los dioses, un lento y agonizante declive. Durante días, Enkidu se consumió. En su delirio, maldijo al cazador que lo encontró, y maldijo a Chamat por haberlo civilizado. Si hubiera seguido siendo una bestia, decía, nunca habría conocido este dolor. Pero entonces, el dios Chamash le habló. Le recordó que Chamat le había dado comida de dioses, ropas de rey, y lo más importante, la amistad de Gilgamesh. Enkidu, arrepentido, retiró su maldición y la convirtió en una bendición. En su última noche, Enkidu tuvo una visión aterradora. Vio el más allá. La tierra de la oscuridad. La casa del polvo. Un lugar donde los reyes eran sirvientes, donde las coronas no valían nada, y donde todos comían arcilla en una oscuridad eterna. Amigo mío, dijo Enkidu. El que es maldecido por los dioses debe morir. Y con esas palabras, Enkidu murió. El dolor de Gilgamesh fue absoluto. No fue el dolor de un rey, fue el aullido primario de un hombre que ha perdido la mitad de su alma. Y en ese momento, Gilgamesh entendió la verdad más aterradora de todas. ¿Moriré yo también?, se preguntó. ¿Acaso este es mi destino? ¿Convertirme en polvo, como mi amigo? Decidió preguntar a los sabios de la ciudad en busca de consejo para burlar a la muerte. Si alguien tenía una respuesta eran ellos. Pero al preguntarles por cómo burlar a la muerte, no tenían la respuesta que el rey buscaba. Sin embargo, uno de ellos se acordó de una leyenda,
le habló de que solo hay una persona que logró la inmortalidad. Utnapishtim. El anciano le contó que Utnapishtim está en el Dilmun, un lugar mítico, pero llegar será muy difícil, por no decir imposible. Aún con todo le contó cómo llegar hasta él. Gilgamesh, decididno, abandonó su trono. Abandonó Uruk. Vagó por el desierto, un rey convertido en ermitaño, buscando al único hombre que, según la leyenda, había vencido a la muerte, Utnapishtim, el superviviente del gran diluvio. Su viaje lo llevó al fin del mundo. Cruzó caminos imposibles, hasta que fue detenido por temibles hombres escorpión que guardaban el paso del sol. Una gruta de 12 leguas que tardaba en cruzarse el mismo tiempo que tarda el sol en volver a aparecer cuando anochece. Y así viajó durante 12 leguas, perdido en la oscuridad total, desorientado, aturdido, hasta que emergió en un jardín paradisíaco junto al mar. Cerca de la orilla del mar encontró una taberna. Y de aquella enigmática estructura aparece Siduri, la tabernera de los dioses, la cual conocía al rey de Uruk. Gilgamesh, ¿por qué vagas? La vida que buscas, nunca la encontrarás. Cuando los dioses crearon al hombre, le asignaron la muerte. Disfruta de la vida. Come, bebe, baila. Ama a tu esposa y a tus hijos. Ese es el verdadero destino del hombre. Pero Gilgamesh, obsesionado, no pudo escucharla. Gilgamesh sabía que en esa playa vivía Ursanabi, el barquero. Él podría ayudarle a cruzar las aguas de la muerte y finalmente llegar hasta Utnapishtim, el inmortal. El barquero, pese a que la travesía iba a ser complicada, acepta llevarle, y tras mucho tiempo remando por un mar conocido como el Mar de la Muerte, llegan a la orilla del Dilmun. En la orilla de esa isla paradisiaca, Gilgamesh se encuentra con dos figuras humanas, la de un anciano y la de una mujer. Son Utnapishtim y su mujer, quienes poseen el don de la vida eterna y Gilgamesh corre para preguntar al anciano. Dime el secreto, suplicó Gilgamesh. ¿Cómo te uniste a los dioses? ¿Cómo obtuviste la vida eterna? Utnapishtim entonces le contó la historia del gran diluvio, una historia que resonaría milenios después en otros textos, como los dioses decidieron destruir a la humanidad y como él, advertido, construyó un arca y salvó a las semillas de la vida. Pero le advirtió, lo mío fue un regalo único, Gilgamesh. No se repetirá. Y para probar que no eres digno, añadió el anciano Utnapishtim, intenta hacer algo simple, vence al sueño, que es el primo de la muerte. Mantente despierto 6 días y 7 noches. Gilgamesh, agotado por su viaje, se sentó. Pensaba que la tarea sería sencilla, pero enseguida sucumbió al cansancio y cayó en un sueño profundo. Sin siquiera darse cuenta, había fracasado. Y para demostrarlo, Utnapishtim ordenó que colocaran una oblea de pan sobre los ojos de Gilgamesh por cada día que éste pasara dormido. Dejarían a su lado las obleas antiguas y las cambiarían por una nueva cada día. Gilgamesh, al despertar, se encontró con todas las obleas a su lado. Las primeras estaban duras, y Utnapishtim y su mujer aparecieron para decirle que había estado durmiendo durante 7 días, y esas obleas ya muy duras son las primeras que le colocaron sobre los ojos, así que es la prueba de que no superó el reto. Con el corazón roto, Gilgamesh se preparó para regresar. Pero la esposa de Utnapishtim, compadecida por todo lo que el héroe tuvo que haber sufrido para llegar hasta ellos, le pidió a su esposo que le revelase un último secreto, una planta mágica en el fondo del mar de la muerte que si bien no daba la inmortalidad, cada vez que la comiera sí restauraría su juventud. Esperanzado, Gilgamesh recuperó sus fuerzas y su ánimo. Sabía que ese mar era profundo por lo que se ató piedras a los pies, y así se arrojó a las aguas. Logró hundirse en el abismo y encontrar la planta. Tenía pinchos en la base, pero él la agarró igualmente. La tenía. Había obtenido por fin su premio. En el camino de regreso, exhausto pero triunfante, se detuvo a bañarse en un pozo de agua fresca. Dejó la planta en la orilla. Y mientras estaba en el agua, una serpiente, atraída por el olor, se deslizó, devoró la planta, y al instante, mudó de piel, rejuvenecida. Gilgamesh lo había perdido todo. Se sentó en la orilla y lloró. Lloró por Enkidu. Lloró por su esfuerzo inútil. Lloró por su inevitable destino. Gilgamesh regresó a Uruk. Pero el hombre que volvió no era el tirano que se fue, ni el héroe arrogante que desafió a los dioses. Era un rey. Un rey sabio. Se detuvo a las puertas de su ciudad y miró las murallas que él mismo había construido. Las murallas que habían sobrevivido a su dolor y a su búsqueda. Comprendió la lección de Siduri. Comprendió el consejo de Utnapishtim.
Y aceptó la lección de la serpiente. La inmortalidad no se encuentra desafiando a la muerte. Se encuentra en lo que construimos. En las vidas que tocamos. En los hijos que criamos. Y, sobre todo, en las historias que dejamos atrás. Gilgamesh, el primer héroe de la humanidad, no encontró la vida eterna, pero encontró algo mejor, encontró la sabiduría. Y su historia, grabada en arcilla hace más de 4000 años, es la prueba de que, de alguna manera, lo logró. Gracias por acompañarnos en Docu Historia. Dinos en los comentarios si te ha gustado el viaje de Gilgamesh, la primera epopeya de la humanidad, y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanada para no perderte nuestras próximas historias. ¿Qué otra leyenda te gustaría que exploráramos? Déjanoslo también en los comentarios. Hasta la próxima.